la Andy por permitirme estar aquí y pues qué alegría estarlos acompañando en esta cuarta versión del Congreso Agroindustrial. Me han pedido que les converse un poco acerca del derecho a la alimentación y las tendencias y avances regionales de este derecho en la región y en el derecho internacional. Le tocó el turno a la abogada. Espero no aburrirlos en este espacio, sino más bien conversarles un poco sobre 4 tendencias que existen en el derecho internacional que impactan directamente a la industria de bebidas y alimentos, para hacernos una pregunta final, y es: en relación con estas tendencias que están ocurriendo hoy en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿cuál es el papel que corresponde a la industria de alimentos y bebidas? Y entonces con esto yo quisiera empezar por el primer punto, que es el contenido del derecho a la alimentación en el derecho internacional. ¿Y esto por qué es tan importante? Colombia, como ustedes saben, yo creo que es de los países que más ha firmado y ratificado tratados de derechos humanos en Latinoamérica. Y estos tratados de derechos humanos obligan a Colombia. En el marco de la Organización de las Naciones Unidas hay varios tratados que hablan directamente del derecho a la alimentación y también están en el marco de la Organización de Estados Americanos. Yo quisiera contarles un poco qué dicen estos textos, porque estos textos, aunque uno pensara que son textos internacionales y que no tocan directamente a la industria, seguramente ustedes ya saben que sí impactan directamente en lo que están haciendo en la industria, en la cadena productiva, y están cada vez generando más responsabilidades para las empresas. ¿Qué dicen estos tratados de derechos humanos? En la Organización de Naciones Unidas hay 4 tratados que hablan sobre el derecho a la alimentación. El primero, y quizás el más importante, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el que regula todos estos derechos en el marco del sistema de Naciones Unidas. Y este tratado establece específicamente que el derecho a la alimentación incluye que todas las personas tienen derecho a vivir con un nivel de vida adecuado, lo cual incluye el derecho a una alimentación mínima. Y también esto implica unas obligaciones directas de los estados. ¿Cuáles son estas obligaciones que establece este Tratado de Derecho a la Alimentación? Primero, que los estados están obligados a mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de los alimentos. Y segundo, que están obligados a asegurar una distribución equitativa de los alimentos. Esto es clave porque además en el derecho de las Naciones Unidas, y ustedes han tratado mucho esto acá, por lo veo también en el Congreso, pues han empezado a existir también tratados que tratan el derecho a la alimentación de poblaciones vulnerables, frente a las que específicamente también existen obligaciones que tienen los estados en relación con el derecho a la alimentación. Y en este sentido hay convenciones en Naciones Unidas que están dirigidas específicamente a los derechos de la mujer, a los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de los niños. ¿Qué dicen estos tratados específicamente en relación con los derechos de las mujeres? Que los estados deben garantizar a la mujer durante la gestación y durante la lactancia una nutrición adecuada. Y en relación con el derecho de las personas con discapacidad, también los tratados afirman que las personas con discapacidad tienen derecho a una vida adecuada, lo cual incluye la alimentación. Y por último, y lo hablaban también ahora y eso es muy importante, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas establece específicamente que los niños tienen derecho al suministro de alimentos nutritivos. Y esto se ha visto reflejado también en el sistema de la Organización de Estados Americanos. Ahí está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que funciona en esta organización y que vincula muchísimo a Colombia, porque ahí existe una comisión y una Corte Interamericana de Derechos Humanos que conocen de casos individuales de personas que pueden tener violaciones a su derecho, por ejemplo, a la alimentación, y puede llegar un caso a la Corte Interamericana, y si ese caso llega a la Corte Interamericana, la Corte puede emitir una sentencia contra Colombia, como ya ha ocurrido en múltiples oportunidades. Hasta ahora no sobre el derecho a la alimentación, pero sin duda es un tema que ha venido avanzando y emergiendo, como les voy a contar ahora. En ese marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos hay un protocolo que es parecido al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el Protocolo de San Salvador. Ese protocolo de San Salvador establece específicamente también la obligación de los estados, muy parecida a la del pacto, a distribuir equitativamente los alimentos, a luchar contra el hambre, que es algo que también ustedes van a estar viendo ahorita más adelante en el Congreso, y en cuanto a la protección de la familia, la necesidad de que todos los miembros de una familia tengan derecho a la alimentación y también la protección a los adultos mayores. Y en ese mismo sistema, por eso también se han generado tratados que obligan a Colombia y que establecen que todos los estados tienen que garantizar
los derechos tanto de las personas mayores como de las personas migrantes y establecen obligaciones específicas para la protección del derecho a la alimentación de estas poblaciones. ¿Por qué se centran los tratados en la protección de poblaciones vulnerables? Porque hacia allá es que ha ido avanzando también el derecho internacional de los derechos humanos. Eso es lo que se llama también en derecho internacional, lo que es un enfoque interseccional en que tengo en cuenta no solamente que las personas, por ser personas, tienen derecho a la alimentación, sino que además por ciertas características tienen que tener una garantía, digamos, reforzada y especial frente a ciertos derechos. Y uno de esos, pues, es el derecho a la alimentación. Esto es lo que dicen los tratados. Pero realmente este texto de los tratados, pues, ha ido evolucionando en tendencias en las que pues, se ha ido ampliando la interpretación de lo que está en el texto de los tratados. En principio, el texto de los tratados es lo que obliga a los estados. Sin embargo, los órganos internacionales de derechos humanos, y aquí tenemos varios mecanismos tanto en Naciones Unidas como en el sistema interamericano, que no solamente son órganos que conocen denuncias individuales, sino también órganos que hacen informes temáticos y evalúan la situación de derechos humanos de los estados, han comenzado a interpretar y ampliar la interpretación de lo que puede significar el derecho a la alimentación. Y esto va a tener un efecto concreto en las empresas, como lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo se ha ido ampliando y qué es lo que ha ido interpretando estos comités de Naciones Unidas y del sistema interamericano que debe tener el derecho a la alimentación? Y aquí se ha concentrado en 3 características que debería tener este derecho. El derecho debe ser disponible, adecuado y accesible. Y entonces aquí uno empieza ya a conectar con ciertas regulaciones del derecho a la alimentación que han empezado a impactar también a las empresas. ¿Qué significa que el derecho sea disponible? Pues esto tiene que ver muchísimo con la seguridad alimentaria, ¿no? Que todas las personas tengan la disponibilidad de sus alimentos en calidad y cantidad suficiente. Y esto significa que los estados deben mostrar a estos órganos internacionales que esto está ocurriendo en sus países y por supuesto eso está directamente conectado con la industria que produce directamente estos alimentos. También los alimentos deben ser producidos de una manera adecuada y distribuidos de una manera adecuada y esto significa que la alimentación debe tener una calidad, debe ser balanceada, debe ser sana y debe ser apta para el consumo. Con lo cual no basta con distribuir alimentos, no basta con que las personas tengan acceso a alimentos, esos alimentos deben ser inocuos y deben tener una calidad y cada vez va más, y eso lo sabemos, hacia que esa alimentación deba ser saludable. Y lo que se entiende por saludable, pues ahora también lo vamos a ver más adelante. Pero además los alimentos deben ser accesibles y esto significa que este acceso sea dado de forma sostenible. Aquí se ha hablado, pues, por supuesto, mucho sobre la sostenibilidad y la importancia que tiene este concepto ahora en la región y en el mundo global, y que no dificulte el goce de otros derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo pretender que una familia pues pueda comer, pero no pueda tener acceso, pero debido a que tiene que comer no tenga acceso a servicios de salud, o debido a que tiene que comer no tenga acceso, por ejemplo, al derecho a la educación de sus hijos. ¿Verdad? Que el derecho a la alimentación debe ser garantizado y accesible a las personas, sin que a la vez eso implique que se pueda afectar el goce y ejercicio de otros derechos humanos de esas personas y de esos núcleos familiares, y eso es lo que exige hoy el derecho internacional en relación con derecho a la alimentación. Pero además esto ha implicado que los órganos internacionales desarrollen obligaciones específicas para los estados. Los estados tienen que mostrar a estos órganos internacionales que están cumpliendo con ciertas obligaciones relacionadas con derecho a la alimentación. Por supuesto, y la más obvia, digámoslo así, es abstenerse de ejecutar cualquier acción que restrinja el ejercicio del derecho a la alimentación. Pero además empiezan a existir, y esto no lo dicen los textos de los tratados, esto ha sido la interpretación de estos órganos de cómo se debe garantizar este derecho a la alimentación. Los estados deben difundir información sobre las fuentes de alimentación adecuada, deben evitar que terceros afecten el derecho, y aquí entran específicamente las empresas. Claro, las empresas, y esto es muy importante tenerlo claro, los actores privados no son sujetos de obligaciones en el derecho internacional. Es decir, estos tratados no obligan directamente a las empresas. Sin embargo, como sí obligan a los estados y los estados deben garantizar que las empresas no violen derechos humanos, indirectamente las obligaciones de los estados
recaen en los actores privados y en las empresas. Y eso pues ha sido cada vez más desarrollado y cada vez más tendencia en el derecho internacional. Desincentivar el consumo de productos y bebidas no saludables, los que ha denominado recientemente varios informes de derecho internacional como alimentos no saludables, no promocionar el consumo de productos y bebidas no saludables y promover el acceso a alimentos inocuos de calidad y culturalmente apropiados. Como ustedes ven ahí en las fuentes que están ahí abajo, esto es órganos de Naciones Unidas, pero también órganos del sistema interamericano, y ahora se han creado desde hace varios años relatorías sobre estos derechos. En Naciones Unidas existe una relatoría sobre el derecho a la alimentación, una relatoría sobre el derecho a la salud, ¿no? En el sistema interamericano existe una relatoría sobre derechos económicos, sociales y culturales que empiezan a generar estas obligaciones para los estados, y los estados empiezan a tener que rendir cuentas sobre estas obligaciones al sistema internacional. Y además, hemos pasado de un lenguaje en el que normalmente hablábamos de la seguridad o exclusivamente de la seguridad alimentaria a hablar de la soberanía alimentaria. Y este cambio de lenguaje pues no es menor. ¿Por qué? Porque la seguridad alimentaria implica que los estados deben garantizar que las personas pues tengan acceso a alimentos disponibles, que efectivamente les permitan tener una vida digna, pero la soberanía le apunta, y esto es una tendencia internacional actual, le apunta que además esos alimentos debería promoverse que tengan una producción local, es decir, que sean los propios pueblos, los propios países y las propias comunidades las que puedan alimentarse a sí mismas con lo que ellas mismas producen. Y aunque esta soberanía alimentaria no es una obligación del derecho internacional, varios órganos internacionales sí han comenzado a hablar de la soberanía alimentaria como una tendencia importante y como una buena práctica acogida por los estados para garantizar una alimentación más justa. Por supuesto, esto es un concepto que vale la pena profundizar, discutir y también revisar muy bien, y aquí el papel de las empresas es clave porque es un concepto que es importante, sin duda, la producción local, y yo sé que ustedes han visto varias buenas experiencias aquí que promueven esa producción local. Sin embargo, hay que ver también que eso no vaya a afectar en ningún caso el core, digámoslo así, de la seguridad alimentaria, que siempre debe ser garantizado. O sea, los alimentos deben ser disponibles y adecuados y accesibles, y eso implica que si la producción local puede lograr la seguridad alimentaria, pues eso sería una muy buena noticia, pero si la producción local no puede lograr esa seguridad alimentaria, pues en todo caso el Estado está obligado por el derecho internacional a garantizar la seguridad alimentaria. Con lo cual es un concepto, es una tendencia que ahora se está moviendo en el derecho internacional. Ustedes ven que ya varias relatorías están hablando sobre soberanía alimentaria. Recientemente la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema Interamericano, en sus recomendaciones estableció, por ejemplo, la necesidad de que los procesos de contratación pública privilegien todo el tema de la producción local, ¿sí? Pero es un tema en el que sin duda la voz de las empresas es clave para mostrar dónde están los desafíos, dónde están las oportunidades y especialmente cómo dialoga esto con las obligaciones de seguridad alimentaria frente a las que las empresas pues siempre han sido fundamentales, especialmente la industria de alimentos y bebidas. Y por último, en esta parte, esto se enlaza, y esto pues nosotros también lo conocemos muy bien, con modelos regulatorios concretos que los órganos internacionales están comenzando a promover y están comenzando a utilizar como buenas prácticas en el derecho internacional que le recomiendan a los estados. ¿Qué tipo de regulaciones impactan directamente a la industria de alimentos y bebidas que se derivan directamente de esta obligación del derecho a alimentación y de otros derechos que vamos a ver ahora? Pues por supuesto, la imposición de gravámenes a bebidas azucaradas es una de esas regulaciones recomendadas como buenas prácticas por los órganos internacionales, la regulación de la publicidad dirigida a niños y adolescentes, que hay muy buenas prácticas también de la industria en esto, la regulación de entornos escolares
y el etiquetado frontal. Estos órganos que ustedes ven acá citados son órganos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano que han hablado sobre estas regulaciones y el impacto que deben tener estas regulaciones para la garantía del derecho a la alimentación. Con un matiz muy importante, y es que esto no significa que en el derecho internacional haya una obligación de un sistema regulatorio concreto. Por ejemplo, no es que Naciones Unidas o el Sistema Interamericano diga el etiquetado frontal octagonal es la única manera de cumplir con las obligaciones internacionales. Sin embargo, los órganos internacionales sí dicen el etiquetado frontal es una manera recomendada y de buenas prácticas de los estados para cumplir o para dar mayor transparencia. Ahora bien, si un estado ya ha decidido una regulación en concreto en relación, por ejemplo, con etiquetado o impuestos, los órganos internacionales recomiendan también pues, a los estados garantizar que los actores privados y quienes están obligados por esas regulaciones pues efectivamente cumplan con esas regulaciones que se han dado ya a nivel nacional. Bueno, entonces esto, ¿cómo se concreta en las empresas? Como ustedes o muchos de ustedes saben, pues desde hace unos años pues ya se aprobaron en Naciones Unidas los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que llevaron a una transformación gigante de las empresas a nivel mundial. En el sentido de una adaptación a unos principios rectores que ya empezaron a hablar también de responsabilidades de las empresas, no de obligaciones, porque de nuevo las empresas no están obligadas por el derecho internacional, pero empezaron a hablar de una serie de responsabilidades. Y estos principios rectores de empresas y derechos humanos empezaron a descender a los distintos mecanismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, y cada vez más los órganos internacionales empezaron a preocuparse por hablar de las responsabilidades de las empresas en el marco del derecho internacional. Y esto como en dos pasos, digámoslo así. Primero, los órganos hablan de las obligaciones de los estados. De nuevo, ¿qué es lo que deben hacer los estados en relación con las empresas? Luego ya para dar el paso de las responsabilidades de las empresas, y les voy a decir cómo es que se conecta esto y por qué es tan importante y por qué creo también que se le abrió un espacio en este congreso a esta cuestión del derecho a la alimentación. Entonces, ¿qué dicen los órganos internacionales que deben hacer los estados? Regular a las empresas, ustedes lo saben, como regular efectivamente el funcionamiento de los actores privados, exigir a las empresas que tengan y ejerzan una debida diligencia, que tengan ejercicios de debida diligencia dentro de su organización. ¿Y esto qué significa? Esto significa que las empresas pues evalúen su actuar empresarial de conformidad con estas responsabilidades que se han desarrollado en el derecho internacional y que muestren, digamos, esas buenas prácticas y cómo han ido cumpliendo. Que en parte además, y esto pues lo han visto ustedes aquí en el propio Congreso, pues en muchas ocasiones las empresas iban incluso más adelante que muchas de las exigencias del derecho internacional o de estas responsabilidades, y muchas de ellas ya habían realizado muchas de las acciones que luego el derecho internacional de los derechos humanos empezó a desarrollar, exigir. Fiscalizar las actividades empresariales que puedan afectar los derechos humanos. Cada vez más el derecho internacional dice, somos conscientes que no solamente los estados pueden llegar a violar los derechos, las empresas también tienen riesgo de afectar los derechos humanos y los estados deben fiscalizar a las empresas para que no violen derechos, entre ellos, por ejemplo, pues el derecho a la alimentación. Asegurar la rendición de cuentas de las empresas, implementar regímenes de responsabilidad compartida de la empresa matriz y del grupo empresarial, y ahorita también pues mucho tiene que ver con desarrollos internacionales también de las actuaciones en toda la cadena de valor, y exigir la reparación de los daños causados por las empresas. Para aquellos de ustedes que están familiarizados con los principios rectores de empresas y derechos humanos, este lenguaje es muy parecido a esos principios rectores. Las empresas deben tener debida diligencia, deben tener mecanismos para poder reparar las violaciones cuando efectivamente han ocurrido, deben intentar prevenir esas violaciones y mostrar cómo están cumpliendo con estas responsabilidades en materia de derechos humanos. Con unas tendencias actuales en el derecho internacional que me parece clave contarles. El derecho internacional hay una, digamos que yo soy también académica, entonces hay un gran debate en la doctrina y en la literatura
jurídica en relación con si las empresas deberían o no deberían tener obligaciones en el derecho internacional. Y ahí hay una gran discusión, Entonces hay unos que abogan porque las empresas deberían ser incluso sujetos del derecho internacional y deberían tener obligaciones directamente del derecho internacional. Otros consideramos que son los estados los que son obligados por el derecho internacional y las empresas jurídicamente no pueden tener obligaciones en el derecho internacional y lo que tienen son responsabilidades. Y eso ha dado lugar, o eso mismo se ha discutido en el marco de un proyecto de tratado sobre empresas y derechos humanos que ahora mismo se está discutiendo. Ya hay cuatro versiones de este tratado y ese cambio de lenguaje tampoco es menor. No es menor decir que ya no son solo los estados obligados por el derecho internacional y que las empresas van a tener que empezar a responder directamente ante los órganos internacionales y no solamente el Estado. Por eso ese tratado ha venido cambiando el lenguaje. Entonces, primero decía responsabilidades de las empresas, luego, en su tercera versión, el tratado tenía en su proyecto obligaciones de las empresas y ya en su cuarta versión volvió otra vez, debido a varias observaciones que hicieron los estados, al lenguaje de responsabilidades de las empresas. Pero ¿qué es lo central de este tratado para que ustedes tengan presente y qué ocurre si se aprueba? Pues este tratado lo que pretende especialmente es fortalecer los mecanismos de reclamación contra los actores privados, los mecanismos judiciales nacionales de reclamación contra los actores privados. ¿Esto qué significa? El derecho internacional obliga a los estados, aunque las empresas no tengan obligaciones en derecho internacional, deberían tenerlas en el derecho nacional y los estados deberían rendir cuentas y mostrar cuáles son los mecanismos nacionales que existen para que las personas individualmente puedan reclamar sus derechos cuando las empresas o cuando los actores privados han violado derechos humanos. Y ese es el sentido o la discusión central que se está dando en este momento con ese tratado, que como les digo todavía no ha sido aprobado, pero que ha generado una gran discusión internacional en materia de empresas y derechos humanos. Adicionalmente y muy recientemente, la relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema Interamericano emitió un informe, el informe de enfermedades no transmisibles, y en ese informe también se empieza a ver un poco ese lenguaje en el que la relatoría utiliza como sinónimos obligaciones, responsabilidades y deberes de las empresas. Con lo cual se empieza a ver en el derecho internacional que se empieza a difuminar un poco como las diferencias en cuanto a hasta dónde están obligados los actores privados en estos deberes y responsabilidades del derecho internacional. Y por lo demás, como les comentaba antes, hay unos órganos, particularmente la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que reciben denuncias individuales y que declaran la responsabilidad de los estados y obligan a los estados a reparar a las personas por violaciones a derechos humanos. Y en esos casos, muchos de ellos involucran empresas privadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega un caso a la Corte Interamericana, un caso, por ejemplo, de una empresa que presta servicios públicos o que realiza actividades peligrosas, que a raíz de sus actuaciones se han violado los derechos de las personas y aunque el Estado es el responsable, porque no, las empresas no pueden responder en el derecho internacional, las reparaciones que se ordenan a ese Estado pues indirectamente recaen en el actor privado que causó directamente la violación. Y la cuestión con esto es que venía desarrollándose varios casos que solo involucraban a empresas que ejercían actividades peligrosas o que prestaban servicios públicos, pero más recientemente ya la Corte Interamericana ha empezado a conocer casos de empresas privadas que no prestan ningún servicio público, no prestan ninguna actividad peligrosa. Recientemente la Corte falló un caso contra el Perú, en el que la Corte condenó al Estado de Perú por un acto de discriminación de un restaurante familiar. Una empresa completamente privada, un restaurante, en donde dentro de ese restaurante hubo un acto de discriminación. La Corte condenó al Estado del Perú, pero dentro de las reparaciones ordenó que se fiscalizara a esa empresa privada para que esa empresa garantizara, por ejemplo, les pongo un ejemplo de las reparaciones, que las personas que estaban en seguridad del restaurante tendrían que recibir una capacitación frente al tema de no discriminación. Entonces, claro, es una reparación que en principio es contra el Estado del Perú, pero claramente ahí la empresa está directamente involucrada en cumplir esa reparación para que el Estado luego pueda mostrar que cumplió con esa reparación en el órgano internacional. Con lo cual cada vez se hace más delgada la línea en cuanto a las obligaciones de los Estados y las responsabilidades de las empresas privadas. Bien,
Entonces, pasando, digamos, de estas obligaciones de los estados, ahora hablemos un poco de cuáles son entonces esas responsabilidades directamente de las empresas. Entonces, ya frente a las empresas directamente, también los órganos internacionales han empezado a crear estas responsabilidades de las empresas. Abstenerse de violar derechos humanos, adelantar ejercicios de debida diligencia, promover la transparencia. El tema de la información hoy en día es clave. Y cada vez más hay más responsabilidades de las empresas de promover la transparencia en relación con sus actuaciones empresariales, poner en marcha sistemas eficaces de recepción y supervisión de denuncias, que esto es parte también de lo que se debe mostrar en los ejercicios de debida diligencia, y asumir responsabilidad civil o penal y reparar los daños causados cuando han ocurrido violaciones de derechos humanos. Bien. Y esto ocurre en el marco de una interrelación entre el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y el derecho a un ambiente sano. Y aquí, digamos, les cuento, para iniciar con esta sección, algo muy interesante. Yo no sé si algunos de ustedes escucharon que hubo una audiencia hace un tiempo en el que las organizaciones de la sociedad civil le pidieron a la Comisión Interamericana, a la Relatoría, que sacara un informe temático sobre el derecho a la alimentación, entre otras preocupados especialmente con el tema de las actuaciones de la industria de alimentos y bebidas. Y la Relatoría le prometió a estas organizaciones de la sociedad civil, ante sus preocupaciones, que iba a sacar un informe sobre el derecho a la alimentación. Pero al final el informe se llamó Enfermedades no transmisibles. Entonces, lo interesante de esto es que la sombrilla que se utilizó en el informe no fue la del derecho a la alimentación, sino la del derecho a la salud. Y al final, cuando uno lee el informe, que es un informe muy reciente, es un informe de este año, uno se da cuenta que la mayoría del informe habla sobre la salud y el medio ambiente y menos propiamente sobre el derecho a la alimentación. Y esto ocurre justamente por esta interrelación que existe entre estos derechos, porque los 4 derechos están cada vez más interrelacionados. ¿En qué sentido? Y esto lo podemos ver claramente en el derecho internacional. Se habla de que el ambiente sano es un factor determinante para proteger el derecho a la salud, que la producción sostenible de alimentos es una garantía de la protección al medio ambiente, y eso ustedes lo conocen muy bien los que trabajan dentro de sus empresas en el tema de producción sostenible, y garantizar que efectivamente la cadena de valor cumpla con todas estas obligaciones relacionadas con el medio ambiente. Esta relatoría destaca la presunta falta de rendición de cuentas por contaminación por plásticos, cada vez más relacionada también con la industria de alimentos y bebidas. En cuanto al derecho a la salud, este último informe y también el informe de Relatoría de Naciones Unidas del Derecho a la Alimentación y de la Relatoría del Derecho a la Salud habla de una conexión que para estos órganos es clara entre las enfermedades no transmisibles y el consumo de alimentos que denominan los órganos internacionales como no saludables. Y cada vez reconocen menos otras causas multifactoriales y le han prestado mucha atención a esta causa en particular. Y por supuesto una interrelación con el derecho al agua, ¿no? Como un factor determinante del derecho a la salud, el agua potable como garantía del derecho a la alimentación, y hay ciertas afirmaciones también de la Relatoría sobre la distribución y el acaparamiento de fuentes hídricas, citando o alertando sobre algunos casos específicos de la industria. Entonces, esa interrelación ya no se puede separar, es decir, yo no puedo hablar de derecho a la alimentación o no puedo ejercer no puedo hacer un ejercicio de debida diligencia en mi empresa sobre derecho a la alimentación si a la vez no lo estoy haciendo sobre el derecho al ambiente y si a la vez no lo estoy haciendo sobre cómo está esa relación con el derecho a la salud. Y esto ha implicado también obligaciones más específicas para los estados que son derivados de esta interrelación. Entonces aquí los estados, y esto ya, ojo, porque estas son las obligaciones ya frente a la industria de alimentos y bebidas, o sea, las responsabilidades, esto es lo que estos órganos le dicen a las empresas ya directamente. Incluso el informe de la relatora
lo cual es muy interesante, tiene un capítulo de recomendaciones a las empresas, ya no solo a los estados, hay un capítulo de recomendaciones a los estados y un capítulo de recomendaciones a las empresas. Entonces le dicen a las empresas que deben regular, supervisar y fiscalizar a la industria, al Estado le dice que debe supervisar a la industria, regular la comercialización de alimentos no saludables, garantizar que la industria prevenga y mitigue efectos que puedan tener sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, adoptar medidas que compensen la desigualdad entre empresas y contrapartes y asegurar el acceso a la información. Y luego también empieza a haber más responsabilidades para las empresas en virtud de todos estos informes. Entonces, ¿qué dicen estos informes internacionales ya frente a las empresas? Pues que efectivamente deben contar con políticas de transparencia de acceso a la información, adoptar normas para mejorar la calidad nutricional de los alimentos, asegurar relaciones de transparencia, cumplir con las normas de etiquetado y con las leyes ambientales y políticas frente a enfermedades no transmisibles, contar con procedimientos de debida diligencia en cuanto al derecho a la alimentación, abstenerse de presionar o ejercer influencia indebida sobre los estados. Ahorita vamos a hablar un poco de esta percepción que tienen los órganos internacionales, aplicar mecanismos de divulgación y facilitar la rendición de cuentas. Esto es los órganos internacionales dialogando directamente con las empresas y diciéndoles que esas son las buenas prácticas que deberían adoptar. Sigamos. Y entonces aquí, para esta parte final de la presentación, yo quisiera contarles quizás la parte más interesante y la que más les quiero llamar la atención porque aquí hay una gran posibilidad para la industria frente a los órganos internacionales, una gran posibilidad, una gran oportunidad. Y es que hay realmente un teléfono roto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando hoy con estos informes internacionales que además son cada vez más numerosos y cada vez más frecuentes respecto de cuestiones que afectan directamente a la industria? Y aquí yo les traigo aquí en la izquierda, y esto fue algo muy bueno, tanto la ANDI como a la IAP participaron directamente en el proceso que llevó a la relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a sacar su informe sobre enfermedades no transmisibles. Y presentaron muchas de las buenas prácticas a la relatora. Y esto tuvo un resultado muy positivo. Toda esta parte de la izquierda son afirmaciones de ese informe de la relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconociendo las buenas prácticas de la industria de alimentos y bebidas y agradeciendo y valorando la participación de la industria en el marco de ese debate que se dio internacionalmente. Entonces, ¿qué reconoció la relatora? Dijo, mire, valoramos que la mayoría de las empresas hayan acogido los principios rectores de empresas y derechos humanos, que hayan participado en programas de fortificación de alimentos, que hayan reformulado y diversificado sus productos para satisfacer necesidades nutrimentales, que hayan implementado políticas de autorregulación de la publicidad, que hayan adoptado medidas para mejorar la calidad de vida de las mujeres, citando programas específicos. Ahorita, por ejemplo, ustedes van a ver la Alianza para la Nutrición de la Niñez, que fue citada directamente por la relatoría como una buena práctica debido a la información que envió la ANDI en el marco de este informe de la relatoría y los bancos de alimentos. Y se destaca el diálogo. Sin embargo, esto contrasta abiertamente con otras posturas de otros órganos del derecho internacional, particularmente en Naciones Unidas, que han empezado a decir muy recientemente: nosotros no queremos hablar con la industria. Y lo han dicho cada vez más expresamente. Y esto es muy preocupante, ¿sí? Por ejemplo, UNICEF ha dicho que no va a hacer ninguna alianza con la industria de alimentos y bebidas. UNICEF ha dicho que eso afecta su reputación, que eso incluso puede afectar los derechos de los niños y las niñas, y lo ha dicho expresamente en un informe. Ahí ustedes tienen la cita. Y así también otros órganos internacionales, por ejemplo, 4 relatorías de Naciones Unidas, le mandaron una carta a México debido a unos amparos, a unas acciones de amparo que pusieron unas empresas en México, unas empresas de la industria, y estas 4 relatorías dijeron es que las empresas deberían abstenerse de participar en los procesos de política pública relacionados con la regulación de la alimentación. Y le pidió a México que le informara qué estaba haciendo para garantizar que en esos procesos
digamos, primero que las industrias no deberían estar realmente, o sea, como un desincentivo a la participación de las industrias en procesos políticos de debate y con una visión, digamos, negativa frente a esa participación. Y de ahí que también, por ejemplo, todos los temas de responsabilidad social empresarial, algunos órganos han dicho que realmente son, como ustedes lo ven aquí, para crear la ilusión de que la compañía tiene conciencia social mientras sigue ejerciendo prácticas nocivas que pueden menoscabar el disfrute de los derechos humanos. Esta es una percepción de algunos órganos internacionales frente a la industria de alimentos y bebidas. Y decimos que es un teléfono roto porque es una percepción equivocada, pero que ojalá con el diálogo propositivo pueda ser modificada, porque otros órganos internacionales, en cambio los que están a la derecha, pues han hablado de la importancia del sector productivo y de los actores privados en estas discusiones, la importancia de que los actores privados participen. La FAO, por supuesto, lo ha dicho, la OMS lo ha dicho, la Relatoría de Naciones Unidas para el Derecho a la Salud ha tenido opiniones de un lado y del otro, ha dicho que sí le parece importante, y por el otro lado también ha mencionado que las empresas pues, pueden llegar en ocasiones, incluso lo han dicho así, a ser un obstáculo a la protección de los derechos humanos, y pues la Redesca, particularmente del Sistema Interamericano, ha afirmado por qué las empresas son actores claves, y más recientemente también. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a este teléfono roto? Y aquí va cuál es el papel o cuál es el rol de la industria de alimentos y bebidas. Porque definitivamente ese es quizás el mensaje central que yo quisiera mostrarles aquí, además de que conozcan este panorama internacional. Definitivamente hay que cambiar esta percepción de los órganos internacionales respecto de la industria, siendo que la industria de alimentos y bebidas es un actor absolutamente clave frente a todas estas políticas, porque al final son los destinatarios finales de estas políticas internacionales que se están dando. Entonces, lo primero es decirles que esta no es una relación novedosa. Lo que le decíamos ahora, muchas veces las empresas incluso han ido generando proyectos innovadores de derechos humanos antes de que existieran esas exigencias en el derecho internacional. Y esto tiene que ver mucho con lo que algunos, digamos, o las empresas llaman responsabilidad social empresarial, pero en el fondo realmente son acciones en pro de los derechos humanos y así pueden ser mostradas y visibilizadas también en el derecho internacional. Entonces, primero, la industria tiene un rol claro en los movimientos regulatorios. Porque ¿quién más que el sector empresarial para contribuir a estas discusiones sobre estos modelos regulatorios que se están empezando a dar como recomendaciones en el derecho internacional? Tiene la capacidad técnica, tiene las prácticas y tiene la posibilidad de proponer soluciones legítimas que puedan apuntar a los mismos intereses que apunta el derecho internacional. ¿Quién más si la industria si no ha contribuido, por ejemplo, a la seguridad alimentaria, a la lucha contra el hambre, a la protección de las comunidades? Acá se hablaba de varias de las experiencias que se han tenido en protección a comunidades, en comunidades específicas, pero además en grupos poblacionales como los niños, como las mujeres, y por supuesto en todo el tema de medio ambiente y sostenibilidad. Con lo cual, los propios órganos invitan al sector empresarial y a los actores privados a contar esas buenas prácticas y a participar, porque muchas veces el teléfono roto, más que roto, es que no llega, o sea, que no hay una comunicación y que no se le cuenta a estos órganos internacionales estas buenas prácticas de las empresas y al final solo llega la información de un lado cuando se discuten estos informes internacionales. Entonces, por un lado, ese rol es absolutamente clave. Por otro lado, la segunda recomendación que les quisiera hacer aquí es esa importancia de generar diálogos más proactivos. A veces existe algún temor de la industria de participar en los procesos internacionales justamente porque las empresas no tienen estas obligaciones en el derecho internacional. Sin embargo, esta experiencia que ocurrió con el informe de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales mostró que estos diálogos con los mecanismos internacionales sí son importantes y sí pueden generar efectos en los informes internacionales. Varias veces en el informe de esta relatora, ella citó este escrito que mandó la ANDI y citó el escrito que mandó a la IAP para reconocer estas buenas prácticas. E incluso, y esto es muy interesante y además es histórico que esto ha sido reconocido porque prácticamente en los informes internacionales no se habla de las experiencias de las empresas, el último párrafo del informe, el que cierra el informe, es un párrafo de agradecimiento a la IAP y a la industria por participar en el proceso de recolección de información. Eso manda un mensaje muy potente
muy potente de la importancia de la participación de los actores privados en estos procesos internacionales. Como yo les decía, pues también se reconoció directamente la participación de la ANDI y también, por supuesto, también, ustedes lo han visto acá, hay mucho que mostrar. Hay mucho que mostrar a los órganos internacionales en términos de todos los programas de producción sostenible que tiene la industria, de protección a comunidades. Fíjense, por ejemplo, aquí la Redesca reconoce que la ANDI en sus planes estratégicos de las empresas que pertenecen a la Cámara tienen como meta que un porcentaje importante de sus innovaciones sean en salud y nutrición. O sea, realmente sí recogió esas experiencias que se enviaron y que quedan como parte de ese diálogo que está en el informe internacional. Y fíjense, por ejemplo, aquí también cómo se reconoció la implementación voluntaria del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria y cómo se reconoció también esta Alianza por la Nutrición Infantil, de la que vamos a escuchar ahorita que Juan Carlos nos va a hablar sobre este banco de alimentos. Fíjense, se envió esta información y esto ya está en un informe internacional como una buena práctica por parte de, como una iniciativa para la protección de la nutrición infantil. Entonces, con todo esto que hay mucho que mostrar, pues nosotros también creemos, y ese sería el punto 3, digámoslo así, que los ejercicios de debida diligencia pueden ir un paso más allá. Sabemos que las empresas tienen la responsabilidad de hacer ejercicios de debida diligencia y que eso implica que las empresas muestren cómo están cumpliendo con estas responsabilidades en materia de empresas y derechos humanos. Pero también hay un papel clave, no solamente de rendición de cuentas. No solamente es yo estoy cumpliendo con estos estándares, hago esto, tengo esta buena práctica, sino también contribuir con posibles soluciones legítimas y alternativas y poniendo mucho énfasis en los contextos, porque vivimos en una sociedad muy plural y no todos los contextos necesitan las mismas soluciones. La pretensión de universalizar regulaciones concretas es muy problemática, porque no todos los contextos, no todos los países, no todas las comunidades requieren las mismas soluciones para garantizar o para luchar contra el hambre o para la seguridad alimentaria o incluso en temas de soberanía alimentaria. No todos los contextos tienen las mismas necesidades, con lo cual las empresas tienen mucho que decir porque trabajan en los contextos. Aquí veíamos el panel de ahora, son quienes están en el terreno, quienes saben cómo se está manejando todo el tema de la agroindustria, cómo se maneja el campo, qué es lo que hay y cuáles son las mejores soluciones que podrían ser implementadas desde el terreno con evidencia científica y sobre todo haciendo mucho énfasis en mostrar el impacto que ciertas soluciones generan y cómo esas soluciones sí apuntan también a los objetivos. Y eso puede ser un ejercicio propositivo muy interesante en los órganos internacionales y por supuesto extendido a la cadena de valor. Y por último, y con esto termino, pues es clave la estrategia de comunicación y de visibilidad. Claro, uno viene a este congreso y aprende un montón y dice, qué cantidad de cosas tan espectaculares las que están haciendo las industrias. El problema es comunicar mejor y visibilizar mejor esas iniciativas también al orden internacional, a estos mecanismos que con ese teléfono roto quizás no están leyendo lo que hay, no conocen lo que hay y tienen una percepción muchas veces negativa y muchas veces por desconocimiento. Con lo cual, toda la estrategia de visibilidad y comunicación de las empresas es absolutamente fundamental, visibilizar esos compromisos voluntarios en materia de derechos humanos, visibilizar esas buenas prácticas, visibilizar ese trabajo en las comunidades, visibilizar que, por ejemplo, Colombia no puede exportar un producto al exterior sin antes haber garantizado que esa cadena de valor cumpla con los estándares de sostenibilidad, de medio ambiente, que por ejemplo cumpla con esos estándares de que por supuesto no puede haber trabajo infantil detrás de toda esa cadena de valor. Eso ya lo están haciendo las industrias. Pues hay que mostrar esas buenas prácticas también en el orden internacional. La importancia de la evaluación de la efectividad de las políticas y, muy importante, seguir insistiendo en la importancia de la participación, la multisectorialidad. Primero, lo multifactorial. Por supuesto, por ejemplo, las enfermedades no transmisibles no tienen como única y exclusiva causa la alimentación de las personas, tienen otras causas. Pero además la importancia de que esos escenarios internacionales pues oigan a todos los actores relevantes. Y eso es fundamental porque si hay algo que está
transversal en el derecho internacional de los derechos humanos es la importancia de la participación. De manera que la invitación final es a que se sigan haciendo estos ejercicios como el que efectivamente hizo la ANDI, por ejemplo, en el marco de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que pueden tener un impacto directo en aquellos informes que finalmente van a descender a la legislación nacional. Entonces, el escenario internacional no es irrelevante y, por supuesto, pues, yo estaré pues, aquí muy atenta y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Espero que esto haya podido ser útil para ustedes. Muchísimas gracias.